Bienvenidos y bienvenidas a este video o cápsula que se llama Conocer las rúbricas del Día de Educación Parvularia y en específico esta cápsula se refiere a la rúbrica de comprensión oral. Mi nombre es Carla Varela, soy profesional del Departamento de Educación Parvularia de la Agencia de Calidad de la Educación y voy a estar acompañándolos durante esta cápsula. Entonces les cuento que los objetivos de esta cápsula son dos, igual que el resto de las cápsulas de las rúbricas, si es que los han visto o si es que las han visto. Primero es profundizar en la rúbrica comprensión oral para poder comprenderla mejor y para también poder entender cómo usarla en la evaluación. ¿Ya? Y por otro lado, tenemos la idea de aclarar algunas dudas que podrían surgir respecto de conceptos utilizados en la rúbrica y además sobre la progresión que se propone en la misma rúbrica. Partimos siempre, después de los objetivos, revisando cuál es el objetivo de aprendizaje que evalúa la rúbrica de comprensión oral, que es un objetivo que pertenece al núcleo, ¿cierto? Lenguaje verbal. Y se trata del objetivo de aprendizaje número 6 de niveles de transición, que es comprender contenidos explícitos de textos literarios y no literarios a partir de la escucha atenta, describiendo información y realizando progresivamente inferencias y predicciones. Vamos entonces con algunos conceptos claves que nos pueden ayudar a entender mejor esta rúbrica. Por una parte, y por primera y, digamos muy importante parte, tenemos el concepto de comprensión oral, ¿cierto? Que dice que es una competencia comunicativa que se relaciona a escuchar a un mensaje construido lingüísticamente y comprender activamente su significado. O sea, como en términos simples, es una habilidad, no es lo mismo una competencia que una habilidad, pero para ponerlo en otras palabras, habilidad que en el fondo pertenece como al área de todo lo que tiene que ver con el lenguaje, pero como que permite que pueda como escuchar, hablar, escribir, en fin. Y en este caso hablamos comprensión oral de recibir información, comprender información, ¿cierto? Escuchar entonces un mensaje que es totalmente verbal y comprender activamente su significado. Y es súper importante entender que la comprensión, tanto oral como de lectora, es activa. ¿Por qué? Porque en el fondo, como dice ahí, se trata de un proceso interactivo de construcción de significado. En el fondo, la persona que escucha en este caso está construyendo un significado, está haciendo una operación mental que es activa, ¿ya? Porque el oyente ya trae, en este caso el niño o la niña, trae sus conocimientos previos, sus experiencias, en el fondo toda la información que tiene, ¿cierto? Para comprender lo que oye, para poder darle sentido a aquello que oye. Y el hablante, es decir, aquella persona que está leyendo, ya uno podría decir también el autor, porque en el fondo esa es la persona que nos está dando la información, pero en este caso el adulto o la adulta que está leyendo entrega información para que el lector construya un significado, ¿ya? Entonces, es importante entender que para construir estos significados van a intervenir varias habilidades, ¿ya? Y nosotros acá nos vamos a referir a dos habilidades, pero nos vamos a referir como al resultado de esas habilidades, si ustedes quieren. Y estas habilidades son como la de extraer o recordar información explícita que está en el texto o que se dice tal cual, y también la de inferir información, que se trata como de construir información que no está leída, que no se ha dicho, ¿ya? Entonces, el producto de esta recordar finalmente va a ser el contenido de la información explícita, que es información literal, que está dicha de tal manera que es explícita, que si estamos leyendo en el fondo, ¿cierto? Es subrayable en el texto, o si yo grabara a la persona, puedo decir, ella dijo tal cosa, ¿ya? Entonces, es información literal o explícita en un texto oral o en un texto escrito, ¿ya? En cambio, los contenidos o la información inferencial es información que no está explícita en el texto, ¿ya? Y que se construye a partir de las conexiones que se hacen entre lo que está explícito y el conocimiento previo de quien oye, que en este caso serían los niños o las niñas.
Entonces, un ejemplo, es decir, yo estoy leyendo, supongamos, un texto, ¿no? Y entonces lo estoy narrando de alguna manera. Y les digo a los niños, Francisco salió de su casa, pero se devolvió rápidamente a buscar su chaqueta y un paraguas. Y entonces pregunto, ¿por qué Francisco se devolvió a buscar su chaqueta y un paraguas? Y entonces un niño o una niña me puede decir, bueno, porque estaba nublado, ¿sí? O otro me puede decir, porque estaba lloviendo. Y esa información no está en ninguna parte del texto, ¿ya? Entonces esa es una inferencia que los niños hacen con la información que les está dando, digamos, que se están oyendo, y con la información que ellos tienen de, o sea, su conocimiento del mundo. Luego, algunos otros conceptos clave importantes que van a estar además explícitos en la rúbrica, ya en notas al pie, está la idea de, o el concepto de idea central, que es aquella idea o aquellas ideas que permiten resumir de qué trata la historia narrada o el tema expuesto, ¿ya? En el fondo es cuando yo le digo, bueno, ¿de qué se trataba la historia? Y el niño no es que me vuelva a contar toda la historia, sino que me dice, en el mejor de los casos, por supuesto, como lo más importante, ¿ya? En pocas palabras, de alguna manera. Em, Luego tenemos, además de las ideas centrales, perdón, ahí sí, la información relevante versus la información aislada o poco relevante, que igual se relaciona con el concepto de idea central. Entonces, la información relevante va a ser, perdón, esta categoría, digamos, que se separan relevante o poco relevante, información poco relevante o aislada, se refiere a cuánto aporta la información a comprender lo central de una historia o idea, ¿ya? Entonces, en el fondo, la información relevante en general no, a lo mejor no va a estar en la idea central, ¿sí? Cuando la diga, pero va a ser importante para poder comprenderla, o sea, para poder construir la idea central, ¿ya? Una información relevante, por ejemplo, en la historia de Blancanieves, es que Blancanieves es hermosa. Alguien podría decir, bueno, que Blancanieves es hermosa, da lo mismo. Pero en las versiones donde Blancanieves es mandada como a matar, ¿cierto? Por su madrastra, es mandada a matar por su madrastra porque su madrastra está envidiosa por su belleza. Entonces es importante esa información, ¿ya? Porque si no, no se entendería por qué. La información aislada, debería decir ahí, o poco relevante, es aquella que es un detalle que no aporta para la comprensión de la historia o el tema. Entonces, por ejemplo, sí, Blancanieves tenía el pelo negro. Está bien, probablemente en casi todas las historias es representada de esa manera, pero no le agrega quizá información, o sea, o no ayuda a la comprensión de las ideas centrales, ¿ya? Entonces vamos a pasar a revisar los niveles de progreso, que igual que en todas las rúbricas del día de educación parvularia son 4, profundizando, consolidando, desarrollando y comenzando, y los revisamos siempre de izquierda a derecha, en el fondo partiendo por profundizando y llegando a comenzando, ¿ya? Vamos a partir por el nivel de profundizando. Dice, a partir de la escucha atenta de textos literarios y no literarios simples, y frente a preguntas o indicaciones de la persona adulta, el niño o la niña comunica verbalmente información explícita relevante del texto, inferencias locales relevantes e ideas centrales que dan cuenta del tema expuesto o la historia narrada en el texto. ¿Ya? Importante. Primero, porque esta explicación nos va a servir para los 4 niveles. Es súper importante que aquí se habla de que a partir de la escucha, ok, leyendo, contando, relatando, textos literarios y no literarios. Y eso es importante, ¿sí? En el fondo, suele suceder que nosotros contamos, o sea, narramos, leemos, en fin, textos literarios más que nada, cuentos, ¿no? Pero es importante como darle oportunidades a los niños y a las niñas para escuchar textos literarios y también textos no literarios por varias razones, pero una de las razones tiene que ver con que cuando los niños comprenden los textos literarios, cuando pueden en el fondo, por ejemplo, comunicar verbalmente información explícita relevante, inferencias relevantes y también decir la o las ideas centrales,
Eso no quiere necesariamente decir que si uno le cuenta o le lee un texto no literario, vayan a ser capaces de lo mismo. Porque los textos no literarios tienen una estructura distinta que podría hacer que les complicara las cosas en el fondo. No porque fuera más complicado, sino porque no están acostumbrados a esa estructura, ¿ya? Entonces, es muy importante, tanto para la evaluación como para la enseñanza, que cuando vayan a registrar, a tener información respecto de los niños y las niñas, que puedan tener información de contextos donde escuchan textos literarios y también textos no literarios. ¿A qué se refiere con lo simple? Se refiere a que los contenidos, que la redacción, que la extensión sean adecuados para la madurez cognitiva, los conocimientos y los intereses de los niños y las niñas de nivel de transición. Entonces, más adelante, las consideraciones para recopilar información, de las consideraciones para, en el fondo, después la evaluación, la observación, la documentación, voy a comentar un poquitito más respecto de aquello, bien en breve, para que pueda facilitárseles la tarea, ¿ya? Ok, entonces tenemos la idea de los textos literarios y no literarios simples. Y además tenemos la idea de que en el fondo esto probablemente, o sea, no probablemente, en la mayoría de los casos yo voy a tener que hacer preguntas, ¿sí? O voy a tener que hacer alguna instrucción, alguna aseveración, en fin, algún comentario, para que un niño o una niña me diga lo que entiende o no entiende de un texto que se le está leyendo, ¿ya? Podría pasar que un niño o una niña dijera, ah, sí, porque, y comentara algo y uno lo puede utilizar como registro, por supuesto, pero no va a pasar eso en todos los casos. Entonces siempre es importante que ustedes puedan estar ahí como mediadoras o mediadores, ¿cierto? De esas oportunidades para mostrar y para entender la comprensión que están teniendo los niños y las niñas, ¿ya? Ok, dicho eso, que nos va a aparecer en todos los niveles, lo importante acá, o lo más importante acá, es la idea de comunica verbalmente información explícita relevante del texto, informaciones locales relevantes e ideas centrales. Entonces tenemos tres cosas que hace el niño o la niña acá. El niño o la niña va a decir información explícita. No dice que sea toda, pero dice algo del texto explícito, que está tal cual que se leyó, pero tiene que ser relevante. Hace una inferencia, también es relevante, recuerden lo que habíamos hablado con relevante, pero además dice la idea o las ideas centrales del texto, ¿ya? O sea, es capaz de alguna manera de sintetizar, si ustedes quieren, ese texto. Entonces voy a leer el ejemplo que está en el texto de la rúbrica, que dice, la persona adulta muestra y lee el cuento, El señor tigre se vuelve salvaje. Y dice, a todos les gustaban las cosas tal como eran. A todos, menos al señor tigre. En las imágenes se muestran animales humanizados caminando en una ciudad. El señor tigre quería ser salvaje, y entonces, un día, el señor tigre tuvo una idea muy salvaje. Y en la página siguiente aparece el tigre en cuatro patas. Entonces, este libro, te cuento, que es muy bonito, se lo recomiendo, dice, después de que termina de leer, invita a los niños y a las niñas a que cuenten de qué se trata esta historia. Entonces, sería todo, así como de qué se trata, ¿no? Es como, ¿qué te recuerdas tú? No, ¿de qué se trata? Entonces un niño dice que el tigre quería ser salvaje. Ese ejemplo, el tigre quería ser salvaje, es una información explícita relevante, ¿sí? Porque el texto dice en varios momentos que el tigre quería ser salvaje. Entonces, a ver, ese niño recordó aquello. Pero además agregó, por eso decidió caminar en cuatro patas, como caminan los tigres salvajes. En ninguna parte de lo que yo les leí, y de hecho en ninguna parte del cuento completo, dice esto, ¿no? Dice que efectivamente que por eso, porque quería ser salvaje, se puso en cuatro patas, porque en el fondo los tigres salvajes como caminan en cuatro patas. Entonces ahí lo que hace el niño es hacer una inferencia, y es una inferencia que es relevante, porque explica en el fondo que el tigre se haya puesto en cuatro patas, ¿ya? Y no les voy a hacer spoiler porque después hay otras personas, otros animales que se ponen en cuatro patas, pero para que lo vayan a leer. Más abajo dice que otro niño dice,
Se trata de un tigre que quería ser salvaje, se vuelve salvaje, haciendo cosas más naturales. Al principio los animales de la ciudad no lo entienden, así que se va a la selva, pero extraña a sus amigos. Así que vuelve a la ciudad y ahí se da cuenta de que ya todos también quisieron ser salvajes, igual a él. Este niño, en el fondo, está mostrando de alguna manera como la o las ideas centrales, ¿ya? Para comprender como toda la línea argumental, línea de este cuento, ¿ya? Vamos entonces con el nivel siguiente, que sería el nivel consolidando. El nivel consolidando, no voy a leer la parte de arriba que ya les expliqué, ¿no es cierto? Pero el nivel consolidando implica que los niños y las niñas comuniquen verbalmente información explícita relevante y además inferencias locales relevantes. Es decir, si el ejemplo que yo les leí recién, digamos, del tigre que quería ser salvaje, yo tuviera solamente respuestas de un niño que me dice que el tigre quería ser salvaje, o sea, en el fondo, información explícita relevante, y que me dice también, por eso decidió caminar en cuatro patas como caminan los tigres salvajes, que también es una inferencia, y no me dice nada más, ese niño quedaría en consolidando porque en el fondo no tiene la idea central, pero efectivamente logra, ¿sí?, dar cuenta de información explícita que es relevante y además hacer al menos una inferencia local relevante, ¿ya? Pasamos entonces al siguiente nivel, que es el nivel de desarrollando, que no voy a leer el encabezado, ya lo hemos conversado, ¿cierto? Pero dice que el niño o la niña en este nivel comunica verbalmente información explícita que se repite en el texto o inferencias locales aisladas y poco relevantes relacionadas con información del texto. Aquí cambiamos literalmente, ¿ya? En el desarrollando, en el fondo, em, vamos a ver que el niño o la niña efectivamente puede decir, ¿sí? Manifestar, informar verbalmente de información que está tal cual en el texto, escrita o que escuchó muchas veces. Y muchas veces está bien como puesto en este caso, porque en el fondo es la idea de que se repite en el texto, ¿ya? Esta información. ¿Se han fijado que hay como historias, hay cuentos que son como repetitivos, sobre todo son cuentos para niños más pequeños, de hecho. Hay un cuento que es como vamos a cazar un oso o algo así, como una familia, y que todo el tiempo repiten la misma, como la misma estructura, la misma estructura. Y es muy probable entonces que los niños después recuerden sobre todo la parte que más se repetía, ¿ya? Entonces, acá, si tenemos esas como información que se repite en el texto, y entonces esa es la como respuesta cuando yo le digo a un niño o una niña como que recuerdas o de qué se trataba el texto, cabría entonces ese niño o niña que recordó y se quedó con la información que se repetía más. O tenemos también en este caso a un niño o una niña que hace inferencias, pero son inferencias que son poco relevantes, ¿ya? Entonces vamos con un ejemplo de ambas cosas, ¿ya? Dice, una vez finalizada la lectura del cuento de Elmer, el adulto o la adulta pregunta, ¿de qué se trata este cuento? Una niña responde, Elmer era un elefante, perdón, de colores diferentes. Y entonces esa es una información explícita que se repite en el texto, porque efectivamente se dice muchas veces. Pero además, ¿se acuerdan que yo les decía? Suele suceder que cuando yo leo oralmente, ¿ok? Estoy dándoles una información oral, pero como estoy leyendo y estoy mostrándoles el libro, también les estoy mostrando información, ¿sí? Entonces, es un poco como multimodal, de alguna manera, la información que están recibiendo estos niños y niñas. Bueno, si ustedes conocen el cuento de Elmer, Elmer aparece en todas las páginas y es muy notorio que efectivamente es un elefante de colores diferentes, ¿ya? Dice luego de que la adulta lee. Era Elmer quien mantenía felices a los elefantes. Algunas veces él les hacía bromas a los otros elefantes, algunas veces ellos le hacían bromas a él. Entonces una niña dice, Elmer es chistoso. Y eso es una inferencia local, o sea, una inferencia, ¿cierto? Pero no relevante. No es relevante para entender, digamos, la idea de la diferencia propiamente tal, como en este caso para entender la historia de Elmer, no es importante, ¿no? Y aquí hay otro ejemplo, pero con un texto que ya no es literario. Dice, él o la adulta o adulto explica una receta para cocinar el pan amasado. Y entonces luego de los ingredientes aparece la siguiente información.
poner la harina en la mesa y hacer un orificio al medio. Entonces, a continuación, incorporar la levadura seca junto con un poco de agua tibia y una pizca de azúcar. Dejar reposar 10 minutos y luego mezclar todos los ingredientes. Agregar sal a gusto y amasar hasta tener una masa compacta. Y entonces un niño dice, parece que vamos a hacer una dona, refiriéndose a la harina con un orificio al medio. ¿Ya? Entonces, claro, en este caso, efectivamente, el mismo hace una inferencia, ¿cierto? Pero como que es una inferencia muy poco relevante, porque en el fondo no le permite comprender la idea de que van a hacer pan amasado, qué sé yo. De hecho, ni siquiera se parece al pan amasado, aunque es una inferencia posible, digamos, porque en el fondo estaban haciendo una masa como con un hoyo al medio. Pero claro, el hoyo es para ponerle ¿cómo se llama? Perdón, era para poner como algunos, claro, algunos eventualmente ingredientes en el fondo. Pero entonces es una inferencia no relevante, ¿ya? Ok. Pasamos entonces al último de los niveles, que es el nivel de comenzando. Y que, igual que todos los otros como niveles, tiene esta idea de que esto se mire tanto en textos literarios como no literarios, ¿cierto? Ambos simples, y que haya mediación del adulto o adulta. Y para que los niños o las niñas estén en este nivel, lo que tendríamos que ver es que los niños o las niñas comuniquen información explícita que se repite en el texto. Es decir, a diferencia del anterior, del nivel desarrollando, en este nivel yo tengo solamente niños que comunican, que en el fondo dan cuenta de información explícita que se repite en el texto y nada más. ¿Ya? Como no son capaces de hacer ninguna inferencia, aunque sea una inferencia poco como relevante. ¿Ya? Entonces, un ejemplo. Dice, una vez finalizada la lectura del cuento Ramón Preocupón, el adulto o la adulta pregunta, ¿de qué se trata este cuento? Y entonces una niña dice, es de Ramón que estaba preocupado. Y claro, efectivamente, la idea, o sea, primero está en el texto, está en el título, pero además de estar en el título se repite constantemente la idea de que Ramón estaba preocupado en el texto, ¿ya? Entonces, y si eso va a ser, y si eso es lo único que dice, vamos a dejarla en este nivel porque logra efectivamente rescatar información explícita, pero que claro que se repite bastante, ¿ya? Y respecto de un texto no literario, dice la persona adulta muestra y lee a los niños y las niñas una noticia sobre una nueva piscina que se inaugurará en la comuna. Les dice qué características tendrá, les cuenta que en la piscina habrá talleres de natación para niños y niñas y también les dice dónde estará ubicada. Luego, al terminar la jornada, le pide a un niño que le cuente a su papá la información sobre la noticia que leyeron. Y entonces el niño dice, hay una piscina. ¿Sí? Entonces, como es una información explícita que se repite en el texto, es como, ¿se han fijado cuando los niños a veces como que probablemente en el texto, en esta noticia, como decían piscina, 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 como que se acuerda de la idea de la piscina, pero no, en este caso, como que claro, no dice nada más no, respecto de la piscina, solo que hay una piscina, ¿ya? Y esa es información explícita que se repite y entonces quedaría este niño, en este caso, sí, en este nivel. Pasamos entonces a la parte final de esta cápsula, que son las consideraciones para la observación y la documentación pedagógica. Y contarles que la idea, bueno, ya se los había adelantado, es que en el fondo nosotros, como adultos y adultas podamos darles oportunidad a los niños, tanto en la evaluación, pero sobre todo, recuerdan, para las experiencias de aprendizaje, y que en esas experiencias de aprendizaje nosotros y nosotras vamos a recolectar información. Bueno, la idea es que entonces en esa experiencia se pueden oír distintos textos y no solamente cuentos, ¿ya? Entonces, como ahí dice, podría suceder que a un niño o niña se le haga más fácil entender un género que otro, porque está más familiarizado con este, ¿ya? Lo que un poco ya les había dicho. Género, en el fondo no es lo mismo que tipo de texto, pero es parecido, porque los géneros son como las maneras distintas de comunicarnos que tenemos en el mundo como real, por escrito, como en textos, ¿no? Entonces, una carta al director es distinta, es un género y un panfleto es un género
Y cuando me dan, ¿se han fijado cuando me entregan cuando estamos esperando por ejemplo, quienes andan en auto, en un semáforo y te entregan como una publicidad? También eventualmente sería un género, bueno, un afiche también es un género, etcétera, 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 ¿ya? Entonces, puede ser que haya niños y niñas que en el fondo en sus casas conozcan más veces, tengan más oportunidades, en fin, un género que otro, ¿ya? Y por eso es necesario darles oportunidades a los niños y a las niñas para conocer distintos y poder ampliar como su mundo en el fondo, de conocimiento del mundo como escrito en este caso, ¿ya? Pero también del mundo escrito, del mundo como del lenguaje. Se sugiere la implementación frecuente de prácticas de lectura, de narración oral y de conversación sobre lo leído o narrado. Entonces, de este modo, la observación y la documentación pedagógica sobre la comprensión oral, perdón, no resultarán desconocidas y se van a vivir con naturalidad. Es posible releer o volver a narrar textos con distintos focos, generando una comprensión cada vez más profunda. Entonces, en el fondo, fíjense que yo suele suceder que uno lee una vez un cuento y se acabó, y nada más, ¿no? Pero resulta que yo podría tener distintas como objetivos o propósitos de lectura para, en el fondo, para ir para observar, para comprender un texto, ¿ya? Una cosa sería como dejarlo bien, conocerlo, ¿no? Pero otra cosa sería como entender, determinar, o sea, como cómo resuelve un problema un tigre, no sé, ¿me entienden? Como que son distintos como propósitos y en ese sentido está bien leer más de una vez un texto, digamos, en distintos momentos, en distintos días, ¿ya? Y lo otro importante, como dice ahí, es que cuando nosotros hacemos que conversar respecto de los textos, que hayan lecturas, que hayan narraciones en el texto, en el texto, en la sala, ojalá todos los días eventualmente, pero al menos, no sé, qué sé yo, 3 veces a la semana, por ejemplo, por decir algo, no es una receta ni mucho menos, em, los niños se acostumbren, se sienten mucho más cómodos y cómodas y empiezan como a tener como una rutina de pensamiento en el fondo, van a participar más, etcétera. Y por otro lado, a ustedes también, o sea, y a ustedes se les va a hacer mucho más fácil poder recolectar información en esos momentos, ¿ya? Además, dice, se sugiere invitar a niños y niñas a que cuenten con sus propias palabras los contenidos del texto que han escuchado. Para esto es importante dar tiempo a niños y niñas sin realizar interrupciones o apuros que obstaculicen su expresión. En la cápsula de vocabulario hablábamos un poco de la idea de que hay que tratar de o sea, perdón, de darles oportunidades a los niños como reales para que hablen no solo como diciendo sí, no, rojo, azul, ¿no? Como, como preguntas cerradas, ¿no? Sino que efectivamente como hay que darles oportunidades para que den su opinión, y tener paciencia y escuchar, quizás refrasear, lo que quieres decir es tal cosa, o qué sé yo, ¿ya? Así también se acostumbran, o sea, hablan, que es súper bueno para que puedan eventualmente tener más oportunidades para desarrollar el lenguaje. Y ustedes van a tener además más como oportunidades para entender lo que están comprendiendo los niños y las niñas y poder trabajar como en su zona de desarrollo próximo. Y por último ya, para terminar este video, es importante, como dice acá, perdón, que no, aquí me tengo que correr para que pueda leer. Es importante, dice, realizar preguntas antes, durante y luego de la narración o la lectura de texto, ¿ya? En todo momento. La idea de que hay que leer sin ningún tipo de interrupción, en verdad, no, o sea, no pasa nada si uno se detiene. ¿Ya? Es mejor, porque acuérdense que la comprensión es una construcción interactiva. Entonces, si yo hago preguntas y qué sé yo, andamio la construcción que están haciendo los niños de la comprensión, digamos, de este texto, ¿ya? Entonces, algunas preguntas que podrían hacer, ya entre otras. ¿De qué se tratará este texto, por ejemplo? Antes, ¿cierto? Mostrando la portada, mostrando la silueta eventualmente del texto, si es un texto no literario, que tiene una silueta que es conocida, por ejemplo, las recetas tienen una silueta que es muy clásica. ¿Qué recordamos e imaginamos con esta imagen? ¿Qué sucedió si estamos entre medio del texto o al final? Pero sobre todo entre medio en la
Tercera pregunta, ¿no? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Qué crees que va a suceder ahora? ¿Qué crees que va a suceder después, más adelante? Fin. Está haciendo predicciones, igual que en la primera, pero en la primera solamente a partir de la portada o la silueta. ¿Cómo se relaciona esta información con, con la que aparece al principio? ¿Ya? Como ir recordando, ah, mira, que había pasado acá y acá pasó esto. Ah, mira, y entonces cómo cambió. ¿Te habrías imaginado antes que hubiese hecho esto? En fin, ¿ya? ¿Cómo se sentía en ese momento? ¿Qué pensaba? Ya, esto tiene más que ver como con la idea de representar y visualizar, como, en fin, entender, comprender como estos estados emocionales, internos, más cognitivos quizá también incluso, ¿ya? ¿Cómo supiste eso? ¿Cómo te diste cuenta? ¿Por qué piensas eso? A mí me gustan mucho estas tres preguntas porque en el fondo son como contrapreguntas cuando uno le pregunta algo a un niño o una niña y te da una respuesta y uno le vuelve a hacer una pregunta y le dice, bueno, pero ¿cómo supiste esto? Y entonces esa es una pregunta muy metacognitiva porque el niño tiene que pensar de dónde sacó esa respuesta, cómo la construyó, ¿ya? ¿Qué pasaría si me pongo en otras como mundos posibles? ¿Cómo se relaciona esto con lo que tú sabes o has vivido en relación con la vida, las experiencias de los niños y las niñas? ¿Qué fue lo que más te gustó del texto y por qué? Acuérdense, no solamente te gustó o no te gustó, sino más bien, ¿qué fue lo que más te gustó o lo que más te cargó? ¿Sí? ¿Y por qué? Y por último, es importante elegir textos que sean adecuados para nuestros niños y niñas en términos de dificultad lingüística, de temas, de recursos multimediales, etcétera. O sea, de todo lo que yo les decía adelante, ¿no? De extensión, etcétera. Entonces, para esto, lo que sugerimos es revisar los vínculos que exponemos en el libro de las rúbricas, en donde están las rúbricas, ¿cierto? En la parte de comprensión oral hay sugerencias y en esas sugerencias se colocan ciertos links que sobre todo van a páginas que tienen que ver como con el Ministerio de Educación, con la Subsecretaría de Educación, donde se sugiere literatura, digamos literatura, libros literarios y no literarios, ¿ya? Para utilizar en determinadas edades. También recuerden que una cosa es como la edad, pero otra cosa es lo que ustedes saben o lo que ustedes le pueden preguntar a los niños y a las niñas que les gusta, ¿ya? También es súper importante que los niños y las niñas tengan oportunidades de leer de temas que les gustan a ellos, ¿ya? Em, lo que va a ser mucho más motivante, atractivo y va, digamos, a vincular, a hacer como que la participación sea mayor, ¿ya? Entonces, para terminar, solamente agradecerles, ¿sí? Por su atención, por haber visto esta cápsula. Esperamos que les haya servido, que les haya gustado, pero sobre todo que les haya ayudado mucho a comprender y a prepararse para poder implementar esta rúbrica de comprensión oral. Y simplemente para ya terminar, les recuerdo que existe la página diagnósticointegral.agenciaeducación.cl, que tenemos aquí la foto, ¿cierto? En donde van a encontrar estos videos, la rúbrica y muchos otros recursos para las diferentes etapas en que se implementa el Día de Educación Parvularia. Así que muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.